Cierra los ojos. Imagina que, de pronto, la Tierra deja de girar. No un descenso lento ni un cambio imperceptible, sino una detención súbita, absoluta. Durante miles de millones de años nuestro planeta ha girado sobre su eje, marcando el ritmo de los días y las noches, sosteniendo los vientos, las mareas y las estaciones. Ahora, por un instante, imagina el silencio posterior. Los océanos suspendidos, el aire inmóvil, el amanecer detenido en el horizonte. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte al canal y acompañarnos en esta travesía por los misterios del universo. Tu apoyo nos permite seguir contándote, cada noche, las historias más fascinantes del cosmos. La rotación terrestre es el latido del planeta. Gira a más de 1.600 km por hora en el ecuador, una velocidad que equilibra la gravedad, estabiliza el clima y marca el ritmo de la vida. Pero si ese movimiento se detuviera de golpe, la inercia haría que todo lo que no estuviera firmemente anclado saliera despedido hacia el este. Océanos, montañas, ciudades enteras, volarían por el aire a una velocidad devastadora. Los vientos alcanzarían la fuerza de 1000 huracanes. Sería como si la Tierra, por un segundo, recordara la violencia de su nacimiento. Sin embargo, incluso si el planeta lograra detenerse gradualmente, sin catástrofes inmediatas, las consecuencias serían igualmente profundas. La gravedad se redistribuiría. El agua se desplazaría hacia los polos, inundando regiones enteras del norte y del sur, mientras las zonas ecuatoriales quedarían desiertas y áridas. El eje de rotación, que actúa como columna vertebral del clima, perdería su equilibrio y los continentes comenzarían a deformarse lentamente. Los días y las noches dejarían de durar 24 horas. Cada lado de la Tierra quedaría expuesto al sol o a la oscuridad durante 6 meses seguidos. En un hemisferio, el calor sería insoportable. En el otro, el frío convertiría el aire en hielo. Los océanos se evaporarían en el día perpetuo y se congelarían en la noche eterna. Las corrientes marinas, que hoy regulan la vida en los mares, colapsarían y con ellas desaparecerían miles de especies. Pero, más allá del desastre físico, habría un silencio más profundo, el de la ausencia del movimiento. El planeta perdería su ritmo natural, y con él, la cadencia de la vida. El día y la noche dejarían de ser una melodía. La Tierra, quieta en el vacío, sería un reloj detenido en mitad del tiempo. Y sin embargo, incluso en ese silencio, algo seguiría moviéndose. El núcleo de hierro fundido del planeta, la fuente del campo magnético terrestre, no podría detenerse tan fácilmente. En su interior, la Tierra aún latiría, recordando su antiguo giro. En los próximos capítulos exploraremos con detalle qué pasaría con la atmósfera, el magnetismo, el clima y la vida si el mundo realmente dejara de girar. La Tierra gira tan suavemente que rara vez pensamos en ello. No sentimos el movimiento, pero cada molécula de aire, cada gota de agua y cada uno de nosotros se desplaza con el planeta a más de 1.600 km por hora en el ecuador. Es un movimiento invisible, constante, que nos acompaña desde el nacimiento. Pero si, en un instante, ese giro se detuviera por completo, la inercia, esa tendencia de todo cuerpo a continuar en movimiento, se convertiría en la fuerza más destructiva de la historia del planeta. La atmósfera, libre de control del giro terrestre, seguiría moviéndose. Vientos supersónicos barrerían el planeta de este a oeste, arrancando árboles, montañas, mares y ciudades enteras. Sería un huracán planetario, imposible de detener. Los océanos se levantarían como murallas de agua y arrasarían los continentes, mientras el suelo temblaría bajo el peso del cambio súbito. En cuestión de minutos, el planeta se transformaría en un paisaje irreconocible. Los cuerpos de agua, que antes se mantenían nivelados por la rotación, se desplazarían hacia los polos. La gravedad, sin la fuerza centrífuga que la contrarresta, haría que los océanos se acumularan en las regiones frías, dejando las zonas ecuatoriales secas y desérticas. Grandes franjas de la Tierra quedarían sumergidas, y los polos se convertirían en mares profundos. El mapa del mundo sería redibujado por completo. El impacto no terminaría ahí. Las placas tectónicas, desequilibradas por la redistribución del peso del agua, comenzarían a moverse de forma caótica. Terremotos y erupciones masivas sacudirían los continentes. Montañas enteras se levantarían mientras otras colapsarían. La Tierra, al intentar estabilizarse, liberaría energías internas dormidas durante millones de años. El planeta parecería volver a su infancia geológica, cuando todo era fuego, presión y caos.
Pero en medio de la catástrofe, habría un segundo efecto aún más devastador: el colapso del clima. La atmósfera perdería su patrón de circulación. Las corrientes de aire caliente y frío dejarían de mezclarse, y las zonas del planeta expuestas al sol quedarían abrasadas por el calor, mientras el lado opuesto se sumiría en un invierno permanente. El día y la noche dejarían de tener sentido. Solo existiría el infierno del mediodía y la eternidad de la sombra. Y sin embargo, incluso en ese escenario extremo, el planeta no estaría completamente inmóvil. Las leyes físicas no permitirían una quietud absoluta. La Tierra podría comenzar a oscilar, intentando recuperar el equilibrio. Sería un vaivén lento, casi imperceptible, un intento desesperado de volver a girar. Pero nada volvería a ser igual. La humanidad viviría sobre un mundo detenido, con los restos de una energía que ya no fluye. En el próximo capítulo exploraremos cómo ese cambio afectaría a la atmósfera, qué ocurriría con el aire, las nubes y la presión, y porque el simple hecho de que el planeta deje de girar podría volver el cielo irrespirable. En el mundo que deja de girar, el aire se convierte en un enemigo. Hoy, mientras la Tierra rota, la atmósfera se mueve con ella, como una capa que la envuelve suavemente. Ese movimiento compartido mantiene el equilibrio entre las presiones, los vientos y las temperaturas. Pero si el planeta se detuviera, el aire seguiría avanzando a la velocidad con que la Tierra giraba antes, más de 1.600 kilómetros por hora en el Ecuador. En cuestión de segundos, el cielo entero se transformaría en una corriente letal. La superficie del planeta sería golpeada por vientos tan violentos que desgarrarían montañas, arrancarían los océanos de sus cuencas y lanzarían escombros a la atmósfera. No sería un viento como los conocemos, sino una ola de energía cinética que pulverizaría todo a su paso. Las ciudades se desintegrarían, los árboles se volverían proyectiles, y el aire mismo se volvería fuego por la fricción. En los polos, donde la rotación es menor, los efectos serían menos intensos, pero aún así devastadores. Una vez pasada la primera tormenta, la atmósfera intentaría reajustarse. Los vientos supersónicos comenzarían a desacelerarse, pero sin la rotación terrestre, los patrones climáticos globales colapsarían. La célula de Hadley, que hoy distribuye el calor entre el Ecuador y los trópicos, dejaría de existir. El aire caliente se acumularía en el lado diurno del planeta y se elevaría sin circular. En el lado nocturno, el aire frío descendería sin mezclarse. La atmósfera se convertiría en una capa estratificada y muerta, incapaz de sostener el clima que conocemos. Los cielos también cambiarían de color. En el hemisferio iluminado, el calor extremo generaría una neblina permanente de polvo y vapor. En la cara oscura, las temperaturas caerían tanto que el dióxido de carbono del aire se congelaría en forma de escarcha. El cielo se volvería blanco y opaco, un espejo sin luz. La línea de crepúsculo, el límite entre el día eterno y la noche infinita, se transformaría en una franja de tormentas eléctricas constantes, donde el aire caliente y frío se enfrentarían en un conflicto sin fin. Además, sin rotación, el campo magnético terrestre comenzaría a debilitarse. Este campo, generado por el movimiento del núcleo fundido, protege a la Tierra del viento solar. Al perder su fuerza, las partículas cargadas del Sol penetrarían la atmósfera, destruyendo la capa de ozono y haciendo el aire tóxico para cualquier forma de vida. El cielo se teñiría de auroras permanentes, hermosas pero letales, recordatorios luminosos de que el planeta ha perdido su escudo. Con el tiempo, la atmósfera se estabilizaría, pero no como antes. Sería más densa cerca de los polos y casi inexistente en el Ecuador. Los lugares donde alguna vez florecieron bosques y civilizaciones quedarían bajo cielo sin aire ni viento. Solo en regiones cercanas a crepúsculo, donde el día y la noche se encuentran, podría persistir una franja habitable, un borde estrecho entre el hielo eterno y el fuego perpetuo. Allí, tal vez, los últimos humanos mirarían al cielo inmóvil, preguntándose cómo su mundo, una vez lleno de movimiento, se había detenido. En el próximo capítulo, exploraremos lo que sucedería dentro del planeta, el núcleo, el campo magnético y la energía interna que seguiría girando aunque la superficie se detuviera. Bajo nuestros pies, a más de 6.000 kilómetros de profundidad, late un corazón metálico que nunca ha dejado de moverse. El núcleo terrestre, compuesto principalmente por hierro y níquel, gira a una velocidad diferente a la del resto del planeta. Su movimiento genera el campo magnético que protege la vida de la radiación solar. Pero si la Tierra dejara de girar, ¿qué ocurriría con ese corazón incandescente que sigue dando vueltas en la oscuridad? El núcleo no se detendría de inmediato.
Su rotación es más estable que la de la corteza, porque está rodeado por el manto líquido, un océano de metal fundido que actúa como aislante. Si la superficie se detuviera bruscamente, el núcleo seguiría girando durante años, tal vez siglos, chocando con las capas más externas. Ese desacople liberaría una cantidad inmensa de energía. El calor interno aumentaría, provocando una ola de actividad sísmica sin precedentes. Terremotos globales abrirían grietas de kilómetros de profundidad y volcanes dormidos despertarían al unísono. La dinamo planetaria, responsable del campo magnético, comenzaría a colapsar. Sin la rotación coordinada entre el núcleo y el planeta, el flujo de hierro fundido perdería su patrón circular. El campo magnético, debilitado, se fragmentaría en remolinos desordenados antes de desvanecerse. En pocas décadas, la Tierra quedaría expuesta al viento solar, un flujo constante de partículas que erosionaría la atmósfera, transformando lentamente el planeta en un desierto radiactivo, similar a Marte. Sin la protección del magnetismo, los polos perderían su identidad. Las auroras boreales y australes se expandirían hacia el ecuador, iluminando los cielos con tonos verdes y rojos, no como espectáculo, sino como advertencia. La radiación alcanzaría la superficie, afectando el ADN de los organismos vivos, acelerando mutaciones y extinciones. Los ecosistemas más frágiles desaparecerían primero. Los océanos, poco a poco, comenzarían a evaporarse. Dentro del planeta, el calor seguiría acumulándose. Sin la ayuda de la rotación para distribuirlo, el interior se volvería más inestable. El manto podría empezar a burbujear, provocando supervolcanes que arrojarían cenizas hasta la estratosfera. La Tierra entera se cubriría con una nube densa y tóxica. Los días eternos del hemisferio iluminado se volverían oscuros bajo un cielo lleno de polvo volcánico, mientras la cara nocturna se congelaría aún más rápido. Aún así, el núcleo no se rendiría fácilmente. Durante milenios seguiría girando en soledad, como un metrónomo olvidado, marcando el recuerdo del tiempo en un mundo que ya no lo tiene. El planeta dejaría de rotar, pero su corazón seguiría moviéndose, impulsado por la memoria de un movimiento que definió su existencia. En el próximo capítulo veremos cómo, con la rotación perdida y el núcleo desincronizado, la gravedad y el peso cambiarían para siempre. Lo que entendemos como arriba y abajo dejaría de ser igual. Vivimos bajo la ilusión de que la gravedad es igual en todas partes, pero en realidad la rotación de la Tierra la modifica constantemente. Mientras el planeta gira, la fuerza centrífuga, esa que empuja hacia afuera, reduce ligeramente nuestro peso, sobre todo en el ecuador. Si la Tierra dejara de girar, esa fuerza desaparecería de inmediato y la gravedad se volvería más intensa. En un instante, todos pesaríamos un poco más. No mucho, pero lo suficiente para sentir que el mundo se ha vuelto más denso, más pesado, más lento. En el ecuador, donde el efecto de la rotación es máximo, cada persona sentiría un aumento de peso de casi medio kilo. Puede parecer poco, pero para los océanos y la atmósfera sería devastador. Sin esa compensación centrífuga, el agua se desplazaría lentamente hacia los polos, atraída por la gravedad más pura. Las regiones ecuatoriales se vaciarían de mares, dejando tras de sí vastos desiertos salinos. En cambio, los polos se inundarían bajo kilómetros de agua, convirtiéndose en nuevos océanos permanentes. La redistribución del peso planetario alteraría el equilibrio geológico. El eje de la Tierra se deformaría, y los continentes comenzarían a moverse para adaptarse al nuevo reparto de masa. Las fallas tectónicas, incapaces de resistir la tensión, liberarían energía de manera impredecible. Montañas enteras colapsarían, islas surgirían en lugares antes sumergidos. El planeta intentaría recuperar un equilibrio que ya no puede existir. Con el paso de los siglos, la forma de la Tierra cambiaría. Hoy no es una esfera perfecta, sino un esferoide achatado por la rotación. Sin ese movimiento, la gravedad la volvería más redonda, más compacta. El planeta se encogería apenas unos kilómetros en el ecuador, un reajuste lento pero inevitable. Y, mientras tanto, los glaciares de los nuevos polos se derretirían bajo el calor del día perpetuo, alimentando mares inestables que invadirían los bordes del mundo. El peso no solo cambiaría para los objetos, sino también para el aire. Sin la rotación que ayuda a distribuir la presión atmosférica, el aire denso se acumularía en las regiones polares. En el ecuador, donde el calor es extremo, la presión caería tanto que el oxígeno sería casi irrespirable. El cielo parecería más alto, más lejano, como si el planeta hubiera estirado sus límites en busca de equilibrio.
Y en medio de todo ese reajuste silencioso, la vida intentaría adaptarse. Las criaturas migrarían lentamente hacia la zona templada de crepúsculo, buscando un peso, un aire y una temperatura que aún pudieran sostener la existencia. En ese borde entre luz y sombra, el planeta encontraría un nuevo balance, una delgada línea donde la gravedad, el calor y el frío se reconciliarían por un tiempo. Pero la gravedad, en su nueva forma, traería también una consecuencia sutil pero profunda. El tiempo comenzaría a comportarse de manera distinta. Sin rotación, un día ya no duraría 24 horas. Las nociones de amanecer y anochecer desaparecerían para siempre. En el próximo capítulo exploraremos ese nuevo reloj detenido, el tiempo en una tierra sin giro. Desde que existe la humanidad, nuestra vida se ha medido por la rotación de la Tierra. Un giro completo equivale a un día, un ciclo de luz y sombra que organiza el ritmo de todos los seres vivos. Pero si el planeta dejara de girar, ese reloj cósmico se detendría para siempre. Ya no habría amaneceres ni atardeceres, ni relojes, ni estaciones. Solo un hemisferio ardiendo bajo la luz perpetua del Sol y el otro sumido en una noche eterna. El tiempo, tal como lo conocemos, se rompería. En el lado diurno, el Sol quedaría inmóvil en el cielo, como una herida luminosa que nunca se mueve. Las temperaturas subirían sin límite, superando los 100 grados centígrados en los continentes y evaporando los océanos hasta convertirlos en nubes de vapor. Las tierras se agrietarían, los ríos se secarían, y los vientos calientes soplarían sin rumbo en una atmósfera turbulenta y hostil. Nada podría crecer allí. Las ciudades, si quedaran algunas, se derretirían bajo el peso del fuego perpetuo. En el lado nocturno, ocurriría lo contrario. Sin luz solar, la temperatura caería por debajo de los menos 150 grados centígrados. Los mares se congelarían, el aire se volvería denso y la humedad del ambiente se transformaría en cristales de hielo suspendidos. La vida desaparecería bajo un silencio absoluto, y el cielo estaría tan claro que cada estrella brillaría con una nitidez aterradora. Allí, el tiempo parecería haberse detenido. Ni viento, ni calor, ni movimiento. Solo un invierno sin fin. Entre ambos extremos habría una franja delgada, el crepúsculo eterno, donde el sol permanecería congelado en el horizonte. Allí existiría la última posibilidad de vida. La temperatura sería templada, el aire respirable, y los océanos aún podrían mantenerse en estado líquido. Sería un mundo de horizontes anaranjados, donde el día y la noche se tocan sin mezclarse. Quizás allí, en esa frontera, las últimas civilizaciones construirían sus refugios, moviéndose lentamente para seguir al sol inmóvil, buscando el equilibrio entre el calor y el frío. El tiempo perdería su ritmo natural. Sin rotación, un día ya no tendría sentido. Las plantas no sabrían cuándo crecer, los animales, cuándo dormir o cazar. Incluso el cuerpo humano, acostumbrado al ciclo circadiano, comenzaría a colapsar. La mente, privada de alternancia entre luz y oscuridad, perdería su percepción del paso del tiempo. Los días y las noches no existirían, solo la eternidad de la claridad o del vacío. Y sin embargo, incluso en ese silencio del reloj cósmico, el tiempo seguiría avanzando, indiferente a nuestra percepción. Porque aunque la Tierra dejara de girar, el universo continuaría moviéndose. El Sol seguiría orbitando el centro de la galaxia, las estrellas seguirían muriendo y naciendo. Solo nosotros, en nuestra quietud forzada, quedaríamos fuera del ritmo. El planeta sería un punto inmóvil dentro de una sinfonía que jamás deja de girar. En un mundo sin rotación, la humanidad se enfrentaría a su mayor desafío, sobrevivir en un planeta que ha perdido el ritmo de la vida. La Tierra se habría dividido en 3 regiones extremas: el hemisferio abrasador, el hemisferio helado y la delgada franja de crepúsculo, el único lugar donde aún sería posible respirar, sembrar y soñar. Esa franja, un círculo interminable que rodearía el planeta, se convertiría en el último refugio de la vida. En la zona diurna, nada sobreviviría al fuego. Las temperaturas derretirían el suelo, y la radiación solar, sin la protección del campo magnético, quemaría toda forma biológica. Las nubes de vapor y polvo crearían tormentas eléctricas permanentes, un infierno seco donde el agua se convertiría en humo antes de tocar la tierra. Del otro lado, en la noche eterna, el frío sería tan intenso que el aire mismo se congelaría. Los mares se volverían desiertos de hielo sólido, y los continentes quedarían cubiertos por una capa blanca que nunca se derrite. Solo en la línea del horizonte perpetuo, entre el día y la noche, podría florecer algo parecido a la vida. Allí, el sol no se mueve,
siempre suspendido a la misma altura. Las temperaturas serían más suaves, aunque aún extremas. Esa franja de luz y sombra se convertiría en una tierra nómada. Las personas tendrían que moverse constantemente para permanecer dentro de ella, siguiendo al Sol estático mientras los movimientos residuales del planeta modifican levemente su posición. Sería un mundo de caminantes perpetuos, de civilizaciones en marcha hacia la claridad. Los vientos soplarían con violencia desde ambos lados. Del lado oscuro llegaría aire gélido, del lado claro, corrientes ardientes. En el punto medio, esas masas se chocarían, formando tormentas continuas. La humanidad tendría que aprender a construir ciudades subterráneas o flotantes, protegidas del caos atmosférico. La energía vendría de fuentes geotérmicas, aprovechando el calor interno del planeta, o de reactores controlados, pues la energía solar solo existiría en una franja limitada. La agricultura sería otro desafío. Sin rotación, no habría estaciones. Las plantas tendrían que cultivarse bajo luz artificial o en invernaderos móviles. Los cultivos dependerían de la tecnología más que del clima, y el agua sería el recurso más precioso. La supervivencia exigiría una alianza con la ciencia, pero también una nueva espiritualidad. Entender que el planeta, aunque quieto, sigue vivo. Quizás, con el tiempo, la humanidad encontraría una belleza extraña en ese mundo detenido. El horizonte eterno, la calma del sol inmóvil, el silencio del aire. Una nueva forma de existencia basada en el equilibrio y la resistencia. Porque aunque la Tierra deje de girar, el impulso de vivir continuaría girando dentro de cada ser. En la franja eterna de crepúsculo, la humanidad habría aprendido a sobrevivir, pero a un precio: perder el tiempo. Sin rotación, ya no habría amaneceres que marquen los comienzos ni noches que anuncien los descansos. Las horas dejarían de tener significado. Las personas vivirían bajo una luz constante, entre el azul frío del horizonte y el naranja perpetuo del sol inmóvil. Un día infinito, sin sombra ni promesa, moldearía la mente humana hasta convertirla en algo nuevo. Las sociedades de crepúsculo se organizarían de otra forma. Sin calendarios ni estaciones, el tiempo se mediría con el pulso de los corazones, con los ciclos del sueño y la vigilia, o con el lento movimiento de las estrellas en el cielo. Quizás los humanos crearían nuevos relojes, no basados en el giro de la Tierra, sino en el latido del planeta, en las vibraciones que aún surgen del núcleo. Serían civilizaciones que viven sin días ni años, guiadas por un tiempo interior, casi espiritual. Las generaciones nacerían bajo el mismo cielo inmóvil. Las historias se contarían sin principio ni fin, como círculos que se repiten eternamente. En la memoria colectiva, el pasado y el futuro perderían sus fronteras. Todo sería ahora. La vida se experimentaría como un presente continuo, un flujo sin retorno. La gente aprendería a vivir sin esperar el amanecer, sin temer la noche. En esa quietud, la humanidad encontraría una paz nueva, pero también una nostalgia imposible, la añoranza del movimiento. Las culturas de crepúsculo podrían desarrollar filosofías centradas en la quietud. Tal vez verían la falta de rotación no como una tragedia, sino como una oportunidad para entender el universo desde el silencio. Sus templos mirarían al horizonte inmóvil, sus oraciones serían susurros al sol que nunca se pone. Para ellos, el tiempo ya no sería una línea que avanza, sino una espiral que se repliega sobre sí misma. La eternidad dejaría de ser una idea, se convertiría en su realidad diaria. Pero la mente humana, por naturaleza inquieta, seguiría buscando el cambio. En algunos, surgiría deseo de recuperar el movimiento perdido. Grupos de exploradores tal vez intentarían viajar hacia los extremos del mundo, hacia el infierno del día perpetuo o la noche congelada, buscando los secretos que aún giran bajo la superficie. En ese viaje, comprenderían una verdad olvidada, que el movimiento no desapareció, solo se ocultó en otro lugar. Porque, aunque la Tierra esté inmóvil, el universo sigue danzando. Las estrellas se desplazan, la Luna se aleja lentamente, y el Sol mismo viaja alrededor del centro galáctico. La humanidad, incluso detenida, continúa moviéndose dentro del gran flujo cósmico. Nada puede escapar del movimiento, ni siquiera el silencio. Aunque la Tierra se haya detenido, el universo no conoce reposo. Nada, absolutamente nada, en el cosmos permanece inmóvil por siempre. En el silencio del planeta detenido, fuerzas invisibles seguirían actuando, intentando devolverle el movimiento perdido. La más persistente de todas sería la gravedad lunar, esa mano invisible que,
desde hace miles de millones de años, ha moldeado los mares, el eje y el ritmo de la Tierra. La Luna, que hoy mantiene las mareas vivas, seguiría tirando del agua de los océanos. Pero sin la rotación terrestre que la acompaña, esa atracción se volvería desigual. Las mareas, en vez de moverse suavemente, quedarían congeladas hacia el lado del planeta que enfrenta la Luna. El mar se acumularía en una masa inmensa bajo ella, formando un océano vertical, mientras el resto del planeta se secaría. Con el tiempo, esa tensión haría vibrar la corteza, deformando lentamente la Tierra en busca de un nuevo equilibrio. Al mismo tiempo, el Sol continuaría ejerciendo su influencia. La cara iluminada del planeta se expandiría por el calor, mientras la nocturna se contraería bajo el frío. Esa diferencia térmica generaría tensiones internas, grietas profundas y, eventualmente, movimiento. Los fluidos del manto, aún calientes, comenzarían a desplazarse, impulsando una lenta rotación subterránea. La Tierra, sin quererlo, empezaría a girar de nuevo, pero de un modo diferente, más lento, más irregular, con pausas que durarían siglos. El cosmos tiene memoria del movimiento. Las fuerzas que lo rigen no toleran el equilibrio perfecto, porque el equilibrio absoluto es muerte. Así, las mareas, la gravedad y la energía interna del planeta se aliarían para despertar de nuevo el giro. Sería un renacimiento gradual, casi imperceptible al principio. Tal vez, después de millones de años, el Sol volvería a moverse lentamente por el cielo, trazando una trayectoria minúscula. El día renacería, pero ya no duraría 24 horas, sino siglos. En ese proceso, la humanidad, si aún existiera, sería testigo del retorno del tiempo. Las primeras luces cambiarían el color del horizonte perpetuo, y los hijos de los hijos del crepúsculo verían como el sol asciende unos grados, anunciando una nueva era. Los mares volverían a moverse, las sombras empezarían a desplazarse, y con ellas regresaría la sensación olvidada del cambio. El planeta, como un corazón que despierta de un largo sueño, volvería a latir. El universo, con su infinita paciencia, habría recordado a la Tierra su lugar en la danza cósmica. Porque ninguna quietud es eterna. Toda inmovilidad es solo una pausa en el flujo de movimiento universal. La vida, de algún modo, siempre encuentra el camino de regreso al giro. Después de millones de años de silencio y equilibrio inmóvil, la Tierra comenzaría a despertar. Lentamente, casi con timidez, el planeta empezaría a girar otra vez. Al principio nadie lo notaría. El Sol parecería moverse apenas un grado en el horizonte cada milenio. Pero con el tiempo, el día y la noche reaparecerían, las mareas volverían a respirar, y la vida, esa paciente escultora del universo, aprovecharía el movimiento para renacer. El planeta que una vez se detuvo, volvería a tener un pulso. El regreso del giro no sería tranquilo. El núcleo, liberado de siglos de tensión, emitiría ondas de calor que harían hervir los mares y despertar los volcanes. Las placas tectónicas, congeladas en equilibrio, comenzarían a desplazarse de nuevo. Sería un renacimiento caótico, un parto planetario. Las montañas cambiarían de forma, los océanos buscarían nuevos cauces, y el cielo se llenaría de nubes que girarían en direcciones opuestas, como si la atmósfera tuviera que recordar cómo moverse. Pero con el tiempo, la energía encontraría su ritmo. Los días, primero de miles de horas, se acortarían lentamente hasta llegar a una duración estable. El eje del planeta se equilibraría y la rotación volvería a regular la temperatura. En la franja de crepúsculo, donde la humanidad había sobrevivido durante la inmovilidad, las primeras auroras del nuevo amanecer teñirían el cielo de luz dorada. Por primera vez en milenios, el sol saldría y se pondría. Y con ese ciclo renacería el concepto más antiguo, el tiempo. Las nuevas civilizaciones verían este renacer como un milagro. Los mitos hablarían del gran despertar, cuando el mundo, después de la quietud, volvió a girar. Los templos mirarían al este para celebrar el regreso del amanecer. La humanidad entendería, al fin, que el movimiento no es solo una ley física, sino la condición misma de la existencia. Sin cambio no hay vida, sin rotación no hay tiempo, sin movimiento no hay alma. La Tierra, rejuvenecida, sería un planeta distinto. La atmósfera se habría transformado, los continentes tendrían nuevas formas, y las especies que sobrevivieron habrían evolucionado en la oscuridad y la luz perpetua. Ahora, con el giro restaurado, la diversidad volvería a florecer. Los océanos respirarían oxígeno, las corrientes volverían a circular,
y el planeta retomaría su danza con el Sol, como si el silencio anterior hubiera sido solo una pausa antes de una nueva sinfonía. Y en el corazón del mundo, el núcleo volvería a latir en armonía con la corteza, generando otra vez el campo magnético que protege la vida. Las auroras regresarían a los polos, los días serían suaves, y la noche, por fin, volvería a ser refugio. La Tierra habría recordado su naturaleza esencial: girar, moverse, transformarse. Cuando la Tierra recobra su rotación, no solo se mueve el planeta, renace la vida. Tras millones de años de quietud, los primeros rayos de un amanecer real vuelven a recorrer la superficie, tocando montañas que no conocían el día, mares que habían dormido bajo un cielo inmóvil. El movimiento trae de regreso la alternancia, el contraste, la energía. Donde antes había hielo eterno, desierto ardiente, ahora hay cambio, y el cambio, como siempre, trae esperanza. En los océanos, la rotación renueva las corrientes. Las aguas frías del hemisferio nocturno se mezclan con las cálidas del diurno, despertando una danza biológica. Los nutrientes vuelven a circular, y con ellos renacen los microorganismos. La cadena de la vida comienza desde abajo: bacterias, algas, pequeños crustáceos. Luego, lentamente, los mares se llenan de formas luminosas que flotan entre las olas. La bioluminiscencia se convierte en el primer lenguaje del nuevo mundo. En la superficie, la alternancia de luz y sombra vuelve a marcar un ritmo vital. Las plantas, adaptadas a milenios de oscuridad o claridad constante, comienzan a mutar. Algunas desarrollan hojas gruesas para soportar la nueva intensidad solar. Otras, raíces profundas para buscar agua en un suelo que cambia de temperatura cada día. Los animales, descendientes de especies que aprendieron a vivir en el crepúsculo eterno, redescubren el ciclo del sueño. El mundo respira, late, gira. Los humanos, o sus descendientes, celebran el regreso del día y la noche. Vuelven a dormir bajo estrellas que se mueven, a despertar con la luz que cambia de color. El tiempo recupera significado. El trabajo, el descanso, la siembra, la cosecha. Las nuevas civilizaciones basan su cultura en el movimiento. Ya no temen al cambio, lo veneran. Los templos ya no son estáticos, sino estructuras móviles, giratorias, diseñadas para alinearse con el sol que vuelve a cruzar el cielo. Este nuevo mundo es diferente. La rotación no es tan rápida como antes, y los días duran el doble. Pero eso solo hace que la vida sea más pausada, más consciente. La humanidad, que antes se obsesionaba con dominar el tiempo, ahora lo observa con gratitud. Sabe que la quietud fue la lección más grande, que el movimiento es un privilegio, no un derecho, que la rotación del planeta es el pulso mismo del universo, y que sin él, incluso el alma se detiene. Con el regreso del giro, la Tierra recupera su voz. Los vientos vuelven a cantar, los océanos vuelven a latir contra las costas, y el sol vuelve a escribir su historia sobre la piel del planeta. Todo se mueve de nuevo. Y con cada rotación, el mundo recuerda su propósito: girar, cambiar, renacer. Después de siglos de oscuridad inmóvil, la humanidad vuelve a mirar hacia arriba. El cielo, antes estático, vuelve a moverse lentamente, y las estrellas, aquellas que durante generaciones permanecieron congeladas en el firmamento, comienzan a desplazarse otra vez. El regreso del giro terrestre transforma no solo el planeta, sino la percepción del universo. Los hombres y mujeres del nuevo mundo miran al cielo y descubren el movimiento como si fuera un milagro, como si la bóveda celeste respirara de nuevo. El amanecer, olvidado durante milenios, se convierte en el espectáculo más sagrado. Los rayos del sol cruzan el horizonte y proyectan sombras que crecen y se alargan, recordando a la humanidad que el tiempo ha regresado. La noche, con sus estrellas titilantes, se convierte en un recordatorio de lo efímero. Cada rotación del planeta se siente como un latido, un recordatorio de que la vida no existe sin cambio. Los astrónomos del renacimiento terrestre no solo estudian el cielo, lo veneran. Con la vuelta del movimiento, los antiguos conocimientos del cosmos renacen. Las constelaciones vuelven a desplazarse, marcando estaciones y orientando viajes. Pero algo ha cambiado. Después de haber vivido sin tiempo, la humanidad ya no mira las estrellas para medir el futuro, sino para agradecer el presente. Cada movimiento del firmamento se percibe como un regalo. El cielo, antes visto como un mapa, ahora es una sinfonía. El renacer del planeta también trae consigo un nuevo entendimiento de nuestra fragilidad. Los sabios del Nuevo Mundo enseñan que la rotación no es eterna, que podría volver a detenerse,
y que cada giro es una oportunidad para aprender, amar y evolucionar. Comprenden que el universo no nos pertenece, nosotros pertenecemos a él. Y cuando las estrellas vuelven a moverse, la humanidad siente algo ancestral, la conexión perdida con el cosmos. La ciencia y la espiritualidad se reconcilian. Los observatorios son templos y los templos son observatorios. La gente se reúne para ver el paso de las constelaciones, no para predecir el destino, sino para contemplar la danza universal. El movimiento vuelve a ser el lenguaje sagrado de la existencia. Y bajo ese cielo que gira otra vez, la humanidad comprende finalmente la lección que el universo había intentado enseñar desde el principio. Nada permanece, todo se transforma. A lo largo de este viaje, hemos imaginado un planeta que se detiene, que pierde su ritmo, su clima, su vida. Y después, lo hemos visto renacer. Pero más allá de la física, más allá de la ciencia, el movimiento tiene un significado más profundo. No solo es lo que hace girar la Tierra, es lo que da sentido a la existencia misma. Porque todo lo que vive, cambia. Todo lo que cambia, se transforma. Y toda transformación es, en esencia, un giro. Desde el nacimiento de una estrella hasta el parpadeo de un pensamiento humano, el universo entero es una danza. La rotación no es solo un fenómeno astronómico, sino una metáfora de la vida. Nada permanece igual, y en ese cambio constante reside la belleza. El giro de los planetas, las órbitas de los electrones, el ciclo de los días y las noches, incluso el latido del corazón, son recordatorios de que estar vivo es moverse, vibrar, continuar. Cuando la Tierra se detuvo en nuestra historia, la vida se apagó, pero cuando volvió a girar, el mundo recobró su voz. Así somos también los seres humanos. Cuando dejamos de movernos, en cuerpo, mente o espíritu, algo en nosotros muere. Pero cuando retomamos el movimiento, aunque sea lentamente, renacemos. La rotación del planeta es una imagen perfecta de la resiliencia, la fuerza silenciosa de seguir girando, incluso después de haberse detenido. Las civilizaciones del renacimiento terrestre comprenderían esto mejor que nadie. Sus filósofos dirían que el movimiento no solo sostiene el cosmos, sino también el alma, que detenerse es olvidar quiénes somos, y girar es recordarlo. El movimiento sería su credo, su arte, su oración. Y cada amanecer, ese milagro recuperado, sería celebrado no solo como un fenómeno físico, sino como un acto espiritual, la renovación eterna del ser. En el silencio del universo, cada giro, cada órbita y cada vibración son como notas en una sinfonía infinita. Nosotros, los hijos de un planeta que gira, somos parte de esa música. Y mientras la Tierra siga moviéndose, nosotros también seguiremos soñando, amando, buscando. El movimiento nos conecta con todo, con las estrellas, con los océanos, con los demás, con nosotros mismos. Así, el significado final del giro no está en el movimiento en sí, sino en lo que simboliza, la certeza de que nunca hay final, solo transformación. Todo lo que se detiene, eventualmente vuelve a girar. Todo lo que muere, en algún nivel, renace, porque en el universo, el verdadero descanso no está en la quietud, sino en el equilibrio perfecto del movimiento eterno. Durante la larga quietud del planeta, cuando el sol permanecía fijo en el horizonte y los océanos estaban inmóviles, la humanidad aprendió una lección que solo el silencio podía enseñar. El movimiento no tiene valor hasta que se pierde. En la detención, los seres humanos descubrieron lo frágil que era su existencia y lo profundamente conectada que estaba con el pulso del cosmos. El cese del giro no solo congeló el planeta, también obligó a la conciencia humana a mirar hacia adentro, a buscar movimiento dentro de sí misma cuando el mundo exterior había dejado de girar. En ese tiempo sin amanecer, las civilizaciones de crepúsculo aprendieron a escuchar. Sin días ni noches que marcaran el paso de las horas, las personas comenzaron a sentir el ritmo de su propio cuerpo, el latido del corazón, el flujo de la respiración, el pulso de la sangre. Comprendieron que el movimiento nunca había desaparecido, solo se había replegado al interior. En medio del silencio cósmico, la humanidad encontró un eco de la rotación perdida dentro de cada ser. Esa introspección transformó la forma de entender la existencia. Las antiguas culturas de movimiento, que antes adoraban al sol y a las estrellas, comenzaron a venerar el equilibrio. Aprendieron que el universo necesita tanto el movimiento como la pausa, tanto la acción como el descanso. En la inmovilidad forzada, el ser humano descubrió que el silencio también tiene su música. El cosmos, aunque quieto, seguía respirando.
Cuando el planeta volvió a girar, los sobrevivientes no celebraron con ruido ni fiesta. Lo hicieron en silencio, con respeto, sabiendo que el giro no era solo poder o energía, sino un regalo. Cada rotación se convirtió en una plegaria, cada amanecer en un recordatorio. La humanidad había entendido que detenerse no era el fin, sino una oportunidad para recordar lo esencial, que el movimiento solo tiene sentido cuando se aprecia desde la quietud. La Tierra había enseñado a sus hijos una verdad cósmica, que la vida no consiste solo en avanzar, sino también en escuchar el instante. El universo se expande, se contrae, gira y reposa, y nosotros somos parte de ese pulso eterno. El día en que la Tierra se detuvo fue también el día en que la humanidad comprendió que el equilibrio perfecto no está en moverse siempre, sino en saber cuándo girar y cuándo detenerse para mirar el infinito. Al final de este viaje, comprendemos que la historia de la Tierra no es solo la de un planeta que gira, sino la de un alma que despierta. Cuando el mundo se detuvo, todo pareció morir: el viento, el tiempo, la vida. Pero en ese silencio profundo, algo permaneció encendido, algo invisible e indestructible: el deseo de volver a moverse. Ese impulso, que no proviene de la materia sino del espíritu, es el eco más antiguo del universo. Lo que hace girar a los planetas, a los átomos, a las galaxias, es la misma fuerza que impulsa al corazón a latir y a la mente a soñar. El renacer del movimiento no fue un accidente cósmico, sino una consecuencia inevitable. La quietud total no puede durar, porque incluso el silencio vibra. La energía nunca desaparece, cambia, se transforma, busca otra forma de expresión. Así, cuando la Tierra volvió a girar, lo hizo como si despertara de un sueño largo y lleno de significado. Y con ella, todo lo que había estado dormido, la luz, el sonido, la vida, volvió a danzar al compás del universo. Los seres humanos del Nuevo Mundo mirarían hacia el cielo en movimiento con lágrimas en los ojos. Ya no verían las estrellas como puntos lejanos, sino como recordatorios de que ellos también son parte de esa danza infinita. Aprendieron que no hay separación entre lo físico y lo espiritual, entre el cosmos y el alma. Cada giro de la Tierra era también un giro interior, una respiración compartida con la totalidad del universo. Así, el movimiento se convirtió en su fe. No una religión de templos o dogmas, sino una devoción silenciosa hacia la existencia misma. Comprendieron que el universo no busca destino, solo continuidad, que girar no es ir hacia algún lugar, sino ser. En cada rotación, en cada respiración, en cada cambio, el cosmos reafirma su existencia. Nosotros somos parte de esa afirmación eterna. Y mientras el planeta sigue girando, mientras los mares respiran y el sol asciende una vez más por el horizonte, el alma humana también gira. No siempre de forma visible, no siempre con velocidad, pero sí con propósito. Porque el movimiento no se limita a los cuerpos, vive en la mente que busca, en el corazón que siente, en la esperanza que insiste. Así concluye nuestro viaje. La Tierra sigue girando, y nosotros con ella. Todo lo que fuimos, somos y seremos está escrito en ese giro eterno. Cada amanecer nos recuerda que incluso después del silencio más largo, la vida siempre encuentra la forma de volver a moverse. Gracias por acompañarnos en este documental narrativo para dormir. Si disfrutaste esta historia sobre el universo y sus misterios, te invitamos a suscribirte al canal y seguir explorando con nosotros los secretos del cosmos. Hasta el próximo viaje, donde quizás descubramos que el universo no solo gira afuera, sino también dentro de nosotros.